Hoy nos obsesionamos con definirnos, con poner nombres a lo que sentimos en la intimidad. Sin embargo, para los antiguos, el deseo homosexual no era una identidad que se portaba, era una herramienta de poder. Se creía que aquellos capaces de albergar ambas energías en su cuerpo no estaban confundidos, sino bendecidos. No eran diferentes por naturaleza, eran mediadores por destino. El deseo no era el fin, era el medio para acceder a dimensiones que el resto de los hombres no podían tocar. Hemos ganado derechos, pero hemos olvidado el propósito espiritual de esa llama. Es hora de recuperar el rol sagrado del deseo. Vivimos en una era de etiquetas. Nos han enseñado a clasificar nuestro deseo, a guardarlo en cajas con nombres específicos y a construir toda nuestra identidad en torno a quién amamos o con quién compartimos nuestra intimidad. Pero esta estructura es, en realidad, un invento reciente. Los antiguos, aquellos que observaban las estrellas y entendían el flujo de la energía universal, veían el mundo de una manera radicalmente distinta. Para ellos, el deseo entre personas del mismo sexo no era una definición del yo, sino una función del ser. No era una identidad, era un rol sagrado. En la modernidad, hemos ganado libertad política, pero hemos perdido profundidad metafísica. Hemos pasado de ser seres espirituales con funciones cósmicas a ser ciudadanos con preferencias sexuales. Sin embargo, cuando excavamos en la historia de las grandes civilizaciones, desde los mayas y los aztecas hasta los antiguos sumerios y las tribus de Siberia, encontramos un patrón fascinante y constante. Aquellas personas que sentían atracción por su mismo sexo no eran marginadas ni se agrupaban bajo una identidad política. Eran seleccionadas por la comunidad porque se creía que poseían una doble mirada. Al no estar limitados por la estructura reproductiva convencional, se pensaba que sus almas tenían un pie en el mundo de los hombres y otro en el mundo de los dioses. Eran los guardianes del equilibrio. Eran, literalmente, la bisagra de la realidad. En las naciones originarias de América del Norte existía un término que ha sido rescatado por la antropología espiritual: el individuo de dos espíritus. Para estas culturas, la homosexualidad no era un comportamiento, era un destino. Un hombre que amaba a otros hombres o una mujer que sentía la fuerza guerrera de lo masculino no estaban rompiendo una regla. Estaban cumpliendo una profecía interna. Se creía que estas personas albergaban dentro de un solo cuerpo la vibración de lo masculino y la vibración de lo femenino. Esta unión de opuestos, que en la alquimia antigua se conoce como el rebis o el ser primordial, les otorgaba capacidades que el resto de la tribu no poseía. Eran los encargados de poner nombre a los niños, de consolar a los moribundos, de mediar en los conflictos y, sobre todo, de realizar la medicina espiritual. Su deseo era la prueba de su capacidad para unir mundos. No eran vistos como personas con una orientación diferente, sino como seres con una frecuencia ampliada. Si nos trasladamos a la antigua Mesopotamia, en los templos dedicados a la diosa Inanna encontramos a los Kurgarru y los Asinnu. Estos eran hombres que vestían ropas femeninas y que practicaban el amor homosexual como parte de su servicio divino. Pero cuidado, no debemos cometer el error de verlo con ojos modernos. No era una búsqueda de placer egoísta, era una tecnología espiritual. Los antiguos sumerios creían que estos seres tenían el poder de transformar la energía negativa en energía de vida. Al romper la polaridad biológica estándar, se convertían en canales de la diosa. En los rituales, su deseo actuaba como un imán que atraía las bendiciones del cielo hacia la tierra. El acto sexual no era un asunto privado de identidad, era un acto público de culto. El deseo era el combustible que encendía la lámpara del templo. Aquí, la identidad desaparecía, solo quedaba el rol de servidor de lo invisible. ¿Por qué es tan importante entender esto hoy? Porque al convertir el deseo en una identidad, lo hemos limitado. Al decir, yo soy esto, estamos trazando una frontera. Los antiguos no decían, yo soy, decían, yo hago o yo sirvo. La diferencia es sutil pero devastadora para el alma. Cuando el deseo se vuelve una identidad, se vuelve vulnerable al juicio social, a la política y al ego. Pero cuando el deseo se entiende como un rol sagrado, se vuelve invulnerable. No puedes juzgar una función cósmica. No puedes marginar a quien es el puente entre el cielo y la tierra. La modernidad nos dio el derecho a existir, pero nos quitó el propósito de nuestra existencia. Nos dijo que nuestra sexualidad era un asunto personal, cuando para los antiguos era un asunto universal. En la antigua Grecia,
Antes de que las interpretaciones morales posteriores oscurecieran la verdad, la relación entre hombres en el contexto de la educación y la guerra tenía un nombre: paideia. No se trataba de una identidad sexual, sino de una transmisión de arete, es decir, de excelencia y virtud. El deseo era el vehículo a través del cual el conocimiento y el valor pasaban de una generación a otra. El eros no era visto como algo que te definía como hétero o homo, sino como una fuerza de la naturaleza, similar al viento o al fuego. Los griegos entendían que el deseo entre iguales podía generar una lealtad y una fuerza en el campo de batalla que ninguna otra unión podía igualar. El batallón sagrado de Tebas es el ejemplo histórico más claro. 300 soldados que eran parejas de amantes. No luchaban por una bandera, luchaban por el honor del ser amado frente a sus ojos. Su éxito no residía en su identidad, sino en el rol sagrado de protección mutua que su deseo generaba. En muchas tradiciones del oeste de África, específicamente entre los Dagara, las personas que hoy llamaríamos homosexuales son conocidas como guardianes de la puerta. Su cosmología explica que el mundo espiritual y el mundo material están separados por un umbral vibratorio. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con la procreación y la supervivencia material para notar esta puerta. Sin embargo, aquellos con deseo hacia su propio sexo nacen con la llave. Su rol es vibrar en una frecuencia que mantenga la puerta abierta para que la sabiduría de los ancestros pueda fluir hacia la comunidad. Para los Dagara, una comunidad sin estas personas es una comunidad ciega, porque ha perdido a sus guardianes. Es fascinante notar que no hay rastro de vergüenza en estos roles. La vergüenza es un invento de la identidad. El orgullo es un invento del ego. Para el rol sagrado solo existe la responsabilidad. ¿Cómo pasamos de ser guardianes y puentes a ser simplemente una categoría estadística? El cambio ocurrió cuando la humanidad comenzó a alejarse de la naturaleza y del orden cósmico para refugiarse en el orden moral y legal. Con la llegada de las religiones institucionales y el pensamiento racionalista, el misterio fue reemplazado por la norma. El deseo fue arrancado del templo y llevado a la corte de justicia y al diván del psicólogo. Fue en ese momento cuando nació la identidad. Se nos dijo que lo que sentíamos no era una función del universo, sino un error de la naturaleza o un pecado del alma. Al intentar defendernos, aceptamos la etiqueta de homosexuales, gays o lesbianas. Y aunque esto nos sirvió para luchar por derechos humanos fundamentales, también completó el proceso de despojo espiritual. Aceptamos ser ciudadanos a cambio de dejar de ser sagrados. El mensaje de este conocimiento antiguo no es que debamos abandonar nuestras identidades modernas, sino que debemos mirar debajo de ellas. Debes entender que tu deseo no es un accidente biológico ni una simple preferencia estética. Es una herencia de poder. Si sientes este deseo, llevas en tu linaje espiritual la semilla de los antiguos mediadores. Tienes la capacidad natural de equilibrar las energías a tu alrededor. Tienes una sensibilidad especial para lo invisible. Eres por diseño cósmico un ser de frontera. Y las fronteras no son lugares para vivir, son lugares para vigilar y para unir. ¿Cómo se vive hoy este rol sin templos ni tribus que lo reconozcan? Se vive a través de la intención. Los antiguos sabían que el deseo es una forma de energía que puede ser dirigida. No es algo que simplemente te sucede, es algo que tú conduces. Cuando interactúas con otros, cuando amas, cuando creas, estás utilizando esa doble mirada de la que hablaban los nativos americanos. Estás llamado a ser el que aporta belleza donde hay fealdad, el que aporta orden donde hay caos y el que aporta verdad donde hay ilusión. Tu sexualidad no es lo que haces en la cama, es como tu alma se comunica con el tejido de la realidad. Es una frecuencia de amor que no busca la reproducción de la carne, sino la reproducción de la luz y el conocimiento. Imagina por un momento que dejas caer todas las etiquetas. Olvida por un instante las palabras que terminan en sexual. ¿Qué queda? Queda una fuerza pura, un impulso de unión que desafía las convenciones. Ese impulso es sagrado porque es el mismo impulso que mantiene a los átomos unidos y a las galaxias en su lugar. Los antiguos decían que el universo se sostiene gracias a la tensión de los opuestos. Aquellos que encarnan el rol sagrado son los que experimentan esa tensión dentro de sí mismos. No son mitad hombre y mitad mujer, son doblemente humanos. Son el recordatorio viviente de que la dualidad es una ilusión y que en el corazón de todo deseo lo que buscamos es el regreso a la unidad original. Si recuperamos la visión del rol sagrado, la homofobia y la discriminación se desvanecen por sí solas.
no porque dictemos leyes, sino porque reconocemos la utilidad espiritual de cada ser. Una sociedad que comprende que necesita a sus guardianes de la puerta para estar sana, no los persigue, los protege. Una cultura que entiende que el deseo entre iguales es una herramienta de sanación y equilibrio, no lo oculta, lo honra. El cambio no debe venir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Tú, que escuchas estas palabras, tienes la responsabilidad de dejar de verte como una minoría que pide permiso y empezar a verte como un pilar que sostiene una verdad antigua. Tu identidad es temporal, pero tu rol es eterno. La próxima vez que sientas la fuerza de tu deseo, no pienses en etiquetas. Piensa en frecuencia, piensa en servicio, piensa en el rol sagrado que el universo te ha confiado, porque en ese reconocimiento la identidad muere y el espíritu finalmente es libre para volar. Si sientes que este mensaje debe llegar a otros guardianes, compártelo con discreción y respeto. No olvides suscribirte.